que, bueno, yo creo que prácticamente los que estamos aquí en esta pantalla y el resto de miembros de la comunidad, yo creo que compartimos ese gen que tú denominabas un poco antisocial, lo que podemos llevar un poco talento rebelde. Yo creo que en las sesiones que hemos tenido en Innovanda hemos compartido el sentido del humor, hemos trascendido algunos límites en algunas ocasiones y hemos compartido un poco esa energía un poquito de, pues eso, ¿no? Rebelde y un poco transgresora o disruptora, como queramos llamarlo. Ha sido una válvula de escape y yo creo que ese es un aspecto muy interesante que nos ha enriquecido a todos, yo creo, todos los miembros de esta comunidad. Yo quería preguntarte, Manel, por una recomendación que hacías en el marco de una iniciativa del IAF, que es el libro del día, un libro que se llama La dictadura, si no me equivoco, la monarquía del miedo, ¿no? Y hablando precisamente de esa energía limitante que es el miedo, me gustaría que me contaras un poco qué aprendizajes fundamentales podemos hacer de la lectura de ese libro y cómo el Sí, miedo se convierte en un obstáculo, una barrera dentro de una organización. sí. Bueno, yo este libro lo sigo recomendando porque este libro es de Martha Nussbaum. Y Martha Nussbaum, para quien no la conozca, es una filósofa que últimamente está, ¿no?, arriba, norteamericana. Ella trabaja con temas de pedagogía y mujeres en India. Y cuando en las últimas elecciones americanas, no las últimas, sino las anteriores, cuando salió Trump, ¿no?, pues ella la cogió en Tokio. Y entonces ella, a propósito ¿no?, pues de esta victoria de Trump, ella se decidió a escribir este libro que es La monarquía del miedo. Entonces, los filósofos, ese tipo de filósofos socráticos, están muy vinculados también al tema de las neurociencias. Entonces, este libro es un libro de política, pero da igual, porque nosotros somos un animal político, ¿no? Y la pregunta que tú me haces también casi es política. Que, por cierto, te agradezco las palabras rebelde, transgresora y todo, porque voy a cambiar lo de psicópata por eso, ¿vale? Gracias. Ya te he pillado, ¿no? Y yo creo que voy a tener más éxito comunicativo si lo digo así que si lo digo de la otra manera. Sí, sí, gracias. Pero entonces ella lo que hace con este libro es decir, ¿no?, que aparte que las personas cuando nacemos, ¿no?, el miedo, cuando nos damos cuenta, ¿no?, de que el ser que nos alimenta es alguien que está separado de nosotros, o sea que esto sucede, ¿no?, al poco tiempo, no te das cuenta, ¿no?, de que aquella persona que te alimenta no eres tú, no sé, sino que cuando se va a poder no volver, ahí se genera un miedo inicial que es un miedo a la muerte, ¿no? Que es un miedo. Entonces, a partir de este miedo, ¿no?, dice, nosotros aprendemos muchas cosas, pero también aprendemos, son tres emociones que son muy importantes, ¿no?, a la hora de tomar decisiones políticas, políticas. Una que es la ira, otra que es el asco y otra que es la envidia. Entonces, dice, muchos discursos políticos, dice ella, lo que intentan es movilizar, ¿no?, algunas de estas tres emociones. La ira, el asco, por ejemplo, toda la misoginia, todo el tema, ¿no?, a veces tiene componentes de asco, y la envidia. El hecho de que, ¿no?, y eso despierta, ¿no? Eso se hace a través del miedo y eso despierta una motivación. Por eso ella explica que muchos elementos, ¿no?, muchos discursos políticos no vayan a buscar de una lógica racional, intelectual, porque no la tienen. Pero lo que estos discursos lo que sí que hacen, ¿no?, es estimular, ¿no?, alguna de estos miedos, ¿no?, la envidia, el asco o la ira, ¿no?, y es esto lo que a ti te motiva, ¿no?, a que tú, sin saber por qué, te caiga mejor, ¿no?, a ciertas opciones, ¿no?, que en realidad, ¿no?, lo que movilizan es este miedo tuyo. Entonces yo creo que esto funciona a todos los niveles, ¿no? Y yo creo que esto funciona incluso hasta cuando criticamos a alguien. Cuando criticamos a alguien, o sea, que es un tema, ¿no?, que realmente es un tema muy, muy duro, pero cuando tú criticas a alguien, fíjate que lo que tú buscas es desconectarlo de la red a la que pertenece, ¿no? Al menos tú, a la persona a la que le estás hablando de esta persona, lo que buscas es que esta persona desconecte a esta persona de su red, por eso lo criticas, ¿no? Para que no tengan. Fíjate que detrás, ¿no?, de muchas veces de ese tipo de comportamientos puede haber, por ejemplo, la envidia, ¿no?, el hecho de que la persona a la que criticas obtenga una cosa que tú no tienes, ¿no? ¿Sabes? Pero o como muchas veces hay emociones de ese tipo detrás de nuestras relaciones, ¿no?, con los otros sujetos. Y yo creo que ahora cuando hablamos de innovación y cuando hablamos de organización y cuando hablábamos con tu compañero de antes, ¿no?, del tema, ¿no?, de la verticalidad, yo pienso que muchas veces uno de los frenos de la innovación es el miedo justamente de la gente que está arriba.
¿no? Ujú. Igual que también, no, pues a más miedo, menos riesgo. A menos miedo, más riesgo. Eso lo hemos visto. Dicen, no, es que la administración es muy cuadrada. Dicen, bueno, la administración es muy cuadrada, pero hay administraciones y administraciones. Y dentro de la misma junta, ¿no? Hay equipos y equipos. Hay equipos que hacen cosas y equipos que hacen menos, ¿no? Y eso no se debe a la administración, sino que esto se debe a quien haya adelante, ¿no? Y entonces, si quien toma al final las decisiones pues es alguien que tiene mucho miedo, pues hay menos, hay menos riesgo. Y si hay menos miedo, hay más riesgo, ¿no? Y otro tipo de emociones, ¿no? Que puede ser pues, la misma la envidia o cualquier tipo de emociones de ese tipo, ¿no? Que son emociones que frenan, ¿no? Por eso yo recomendaba este libro, porque creo que es un libro que realmente nos informa mucho sobre nuestra manera de actuar, ¿no? Y que les da una dimensión distinta, ¿no? En el sentido en que no todo lo que creemos, no todo es tal y como pensamos que es, ¿no? Sino que muchas veces pensamos las cosas, ¿no? Para explicarnos, ¿no? Formas que tenemos de sentirlas, ¿no? Correcto. Tus ¿Me he reflexiones, explicado? Manel, me llevan a un planteamiento y es que si se convierten en freno a la innovación, a los cambios, esos miedos de tanto en todos los niveles, ¿no? Más alto en la pirámide o más bajo, ¿cómo derribamos esos miedos? ¿Cómo trabajamos para a nivel individual un poquito de construir, ¿no? Todas esas barreras que nos hemos puesto en una Sí. organización? Pensando además que en la empresa privada yo creo que a priori podrían existir más miedos en el sentido de que, bueno, es más fácil que pierdas el empleo de alguna manera y en cambio en el ámbito de la administración pública tienes la garantía de alguna manera de la continuidad de tu vida laboral, un poco esa estabilidad de alguna manera, ¿no? Sí. Bueno, yo sí que hay diferencias entre la privada y la pública. De todas maneras, yo pienso que cuando estás trabajando en un sitio, quizás no es la estabilidad, quizás es la calidad de tu vida laboral, ¿no? Yo trabajo con gente, con empleados públicos que tienen muy poca calidad de vida laboral. O sea, que realmente sí que tienen un contrato, pero en cambio, ¿no? En cambio las relaciones que tienen dentro de la organización, pues no hay un reconocimiento, ¿no? Y tampoco pues hay un bienestar, ¿no? De la persona, o sea, la persona realmente no hay una plenitud en su trabajo, ¿no? La persona va a hacer tiempo ahí dentro, ¿no? O sea, es aquella parte de su vida que le quita vida, ¿no? O sea, yo pienso que realmente la estabilidad laboral es uno de los elementos de incertidumbre, pero que después, una vez se ha superado, ¿te acuerdas de la pirámide de Maslow? ¿No? Siempre hay un nivel más, ¿no? Este es uno de los temas. Luego, el tema de la innovación. Yo pienso que el tema de la innovación yo creo que es un tema, no es un tema antinatural al cerebro, ¿vale? El cerebro no busca innovar. El cerebro busca gastar pocas calorías. Y entonces nosotros innovamos para no hacer nada. O sea, o sea, la búsqueda de la innovación básicamente es hacer menos, o sea, gastar menos calorías. Por eso inventamos la rueda, para empujar menos. Claro, sí, sí, sí. Nuestra tendencia debería ser esta. Lo que pasa es que hemos olvidado esta meta, pero nosotros básicamente lo que buscamos es optimizar. Siempre decimos optimizar. Lo que pasa es que como nos hemos enfermado un poco, nosotros optimizamos para hacer más cosas, pero realmente lo que deberíamos hacer es optimizar tiempo para dedicar tiempo más, ¿no? A no hacer nada, ¿no? Yo creo que el freno a la innovación es un elemento natural, ¿no? De la organización, ¿no? Que es el mantenerte en tu zona de confort, ¿no? ¿Y por qué tenemos que arriesgarnos a saltar, ¿no? Y probar cosas nuevas, ¿no? Cuando esto realmente, ¿no? Puedes movilizar una energía que te la puedes ahorrar, ¿no? Esto yo creo que, por eso yo tampoco no criminalizaría la innovación, ¿no? Yo creo que la forma de eliminar el miedo es yendo justamente al miedo, ¿no? O sea, por ejemplo, comunicando, ¿no? Pero comunicando lo que tú quieres comunicar, ¿no? O sea, es justamente aclarando. El miedo siempre es incertidumbre, ¿no? El miedo siempre viene de la incertidumbre. Entonces, para nosotros eliminar el miedo de alguien, hemos de intentar solucionar su incertidumbre. Si alguien tiene miedo de que yo le quite algo, no tengo que hacerle ver que no le voy a quitar nada. Si alguien tiene miedo, ¿no? De qué tal, yo tengo que hacerle ver que no va a pasar nada de esto, ¿no? Entonces, es ir a la fuente de la incertidumbre, ¿no? Eliminar esa fuente significaría reducir el miedo, teóricamente, ¿no? O sea, una buena comunicación, ¿no? Trabajar en pequeño, ¿no? Bajar el nivel de riesgo, no sé. ¿Qué piensas tú? Perfecto. ¿Tú qué Bueno, piensas? pues que me das pie con la palabra que has usado, que es comunicación, precisamente al siguiente tema, que ya has abordado previamente, porque cuando comentabas, le respondías a Íñigo sobre esa iniciativa
esa buena práctica en el ámbito de la innovación, hacías una referencia a un aspecto fundamental que es el de la comunicación interna. Decías, es que es una experiencia que se hace en la base, pero que es posible que a nivel de dirección no se conociera la iniciativa, ¿no? Decías, ¿por qué la comunicación internacional acaba siendo la hermana pobre de la comunicación en las organizaciones? Y por otra parte, ¿qué puede hacer esa comunicación interna precisamente para precipitar o ser palanca de la innovación en las organizaciones, Manel? Mira, yo creo que la comunicación es la hermana pobre de las organizaciones por ignorancia, ¿vale? Tú seguramente me facilitarás una palabra más correcta. Como antes yo he dicho psicópata y tú me has dicho, no, dices, vale, no vuelvas a decir, dice, comunícate correctamente y no vuelvas a decir ignorancia, porque te vendes muy mal, muy mal. No, pero mira, yo creo que es por ignorancia. Yo pienso que las organizaciones han perdido, bueno, hemos perdido desde 1900, más o menos, sí, desde 1900, que vino la época de Taylor, ¿no? Hasta ahora, hasta hace poco recientemente, ¿no? Las organizaciones han pensado que son máquinas. Esto creo que, ¿no? Yo hace poco escribí un artículo, ¿no? Las organizaciones han pensado que son máquinas, ¿no? Que su comportamiento es como el de una máquina. ¿No? Y por lo tanto, las máquinas no tienen vida, ¿no? Las máquinas funcionan. ¿No? Las máquinas son lineales, ¿no? Las máquinas siguen, ¿no?, procesos lineales. Todo el tema de los procesos, protocolos, etc. ¿No? En las máquinas, las organizaciones que se conciben como máquinas, no hay personas. Tampoco hay recursos humanos, hay recursos. Y la gestión es de recursos. Cualquier cosa que no quepa en una hoja de Excel, no se gestiona. Cualquier cosa que no sea material y se pueda medir es una cosa que se ha de invisibilizar, que molesta, ¿no? Entonces, en estas organizaciones, ¿no?, donde las personas son recursos, forman parte del engranaje, las personas han de saber justo lo que necesitan para poder funcionar en su parte de la máquina, ¿no? Entonces, la comunicación es como un lujo. Es como algo que tiene alguien que ha hecho un curso, ¿no? Es como aquello, ¿no?, que hace el hippie. ¿Sabes? Es como, ¿no?, pero no es práctica. La comunicación es perder tiempo. La palabra conversación es rechina, porque conversación es ocio. ¿No? Conversación es perder tiempo. ¿No? Cualquier conversación que no lleve, ¿no?, a una cosa que sea útil, ¿no?, cualquier comunicación que nos tenga que ver, ¿no?, con tu productividad inmediata, con algo que se puede medir, ¿no? Esto es gratuito. Pero es mejor emplear el tiempo en otro tipo de cosas. Por eso, ¿no?, comento, ¿no?, que realmente, ¿no?, es un tema de ignorancia, porque realmente nosotros no somos así, ¿no? O sea, es igual que también comentaba hace un rato, nosotros cada vez nos concebimos más individualmente, pero el hecho de que te concibas individualmente no significa que tú seas así, ¿no? O sea, tú no tienes nada de individual. O sea, estamos absolutamente conectados los unos con los otros, ¿no? Hasta yo ahora mismo que estoy hablando contigo estoy utilizando un montón de recursos, ¿no?, que vienen de mis propias redes. Incluso te estoy utilizando a ti mirándote, ¿no?, para crear yo mi propio discurso. El hecho de que yo crea que mi discurso es absolutamente mío es un error. También es tuyo porque viene a través de tu pregunta, ¿no?, y me guío por tus expresiones faciales ahora mismo. ¿Sabes? Para saber si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, si realmente inclinas la cabeza, ¿no? No es por amabilidad o porque estás o no estás de acuerdo conmigo. Y yo estoy creando esto contigo. Esta idea, ¿no?, de la individualidad o esta idea de la máquina es puramente ignorancia, forma parte de un sistema de creencias que, aparte de que ha quedado obsoleto, ¿no?, para muchas organizaciones, para otras más continúa siendo válido, ¿no? O sea, pero nosotros funcionamos por comunicación. O sea, nosotros nos comunicamos para organizarnos, nosotros funcionamos en red, ¿no? O sea, si no hay comunicación, no hay nada. Pero además nosotros necesitamos un sentido para las cosas y el sentido siempre se crea comunitariamente, ¿no? Que es uno de los temas, por ejemplo, que está pasando con esta pandemia. Una de las cosas peores que hay en la pandemia es el hecho de que las personas no es que se vayan a su casa, sino que pierden el contacto directo e inconsciente con la gente con la que trabajan normalmente. Porque yo no me comunico contigo no por lo que tú me dices, sino que tú te comunicas conmigo incluso hasta por lo que no me dices, ¿no? Si yo no te veo, ¿no?, esa parte de comunicación no la tengo. Por eso, ¿no?, comentaba, ¿no?, que realmente la comunicación es muy importante, ¿no? Es muy poco práctico no darle ¿no?, una relevancia como la que tiene. Sí. Perfecto, gracias. Este es un tema, ¿eh?